Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Juzgue Usted, un programa de análisis y opinión en temas de seguridad y justicia. Hoy 10 de mayo, en el que felicito a todas las madres, precisamente en su día, y que sean muy festejadas y muy felicitadas por todos sus seres queridos. El día de hoy nos acompaña un abogado muy reconocido de Tijuana, el licenciado Jorge Escárcega Germán. Él ha sido director jurídico en el Congreso de Baja California, ha sido director de justicia municipal en la ciudad de Tijuana, ha sido presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, ha fungido también como un destacado funcionario en la entonces Procuraduría General de Justicia de Baja California y es un reconocido y destacado litigante en nuestro estado. Pero antes de darle la bienvenida y de comenzar a conversar con él, tenemos que hacer un recuento pues, de algunas de las circunstancias que han acontecido en Baja California, algunos que son muy indicativos de la ausencia de autoridad, de la carencia de resultados, de la grave impunidad que prevalece no solo en el estado, sino en Tijuana en particular. Y tenemos que recordar el primer asunto, que es el más reciente y muy grave, aquella riña que hubo en el juego de los Cholos contra el equipo de León, donde hubo personas lesionadas. Finalmente, la Federación Mexicana de Fútbol identificó cuando menos a dos de los agresores, a dos de estos pandilleros, y les interpuso una sanción administrativa interna de suspensión, de prohibición, de hecho, de asistir a juegos de fútbol por 5 y por 3 años. Sin embargo, a pesar de que no solamente fueron lesiones graves, sino que fue un homicidio en grado de tentativa, la Fiscalía del Estado no ha dicho nada en relación con la carpeta de investigación en la que yo preciso. No se requiere querella de las personas que fueron agredidas, sino por ser un homicidio en grado de tentativa debió haberse abierto de oficio y darle su debida continuidad. Por otro lado, tampoco se ha hecho del conocimiento de la ciudadanía si el Ayuntamiento de Tijuana impuso alguna severa sanción en contra del estadio, precisamente por la falta de protocolos de seguridad ante eventos de semejante envergadura y de tal multitud. Tal vez no lo han hecho porque seguramente han de querer seguir gozando de las canonjías y privilegios que les conceden cuando haya eventos masivos, no solo futbolísticos, sino también artistas, pero pues tienen el deber de actuar al respecto. Otro tema es cómo va el ejecutómetro, tenemos que decirlo así. Solo en Tijuana al día de hoy van 646 homicidios, este es un promedio de casi 6 homicidios al día, y solamente se han esclarecido apenas 11 de los que van. En otro asunto, en plena zona residencial de Tijuana, en el pleno corazón de la ciudad, hubo un homicidio en una barra que vende licor por copeo en plena zona residencial, lo que no debiera ser. Matan a una persona ahí, se llevan a otro lesionado y le dan servicio a domicilio a la fiscalía. Le dejan un muerto en sus propias instalaciones sin que informen mayor situación al respecto. Por otro lado, hay que decirlo también, Baja California es el tercer estado en el país con mayor incidencia delictiva. Hay una reciente estadística que se ha hecho pública donde se ven dónde están los estados y los municipios con mayor delincuencia en el país. Tijuana es precisamente uno de ellos, como lo podemos ver en la imagen que enseguida nos van a mostrar. Sin embargo, aunque Tijuana aparece como la tercera ciudad con más delitos en el país, debe considerarse que es la primera, porque los otros dos estados son es el Estado de México y la Ciudad de México, pero por la cantidad de población, uno tiene 18 millones, otro tiene 14 millones, cuando Tijuana y Baja California tienen no más de 6. Lamentablemente ocupamos el honroso primer lugar. El Poder Judicial, en Baja California tenemos un enorme rezago. En el Poder Judicial de la Federación hay una gran embestida por parte del presidente de la República para disolver la Suprema Corte. Justamente hoy sale un comunicado de los gobernadores que son acordes al partido en el poder del presidente, pronunciándose a favor de disolver la Suprema Corte, y así podemos hacer un rosario de comentarios en relación con esto, y ante este sombrío panorama, pues de nueva cuenta le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Este sombrío panorama, este recuento de cosas, pues nos hacen tener buffet, Jorge, para escoger los temas sobre los cuales vamos a conversar.
Muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, licenciado, muchísimas gracias. Y antes de tocar los temas que todos considero importantes, quisiera también hacer extensivo a las madres en su día. Que Claro. la pasen excelentemente bien. Claro. Un abrazo para todas ellas y un abrazo también hasta el cielo a las nuestras. Claro, por supuesto, sin duda alguna. Pues un sombrío panorama, Jorge. Tú tienes experiencia en todos los temas que anteriormente comenté. Todos son muy graves, por cual comenzamos, porque todos inciden en la tranquilidad y seguridad de la población y en la estabilidad y paz social. Pues empecemos por un tema que es lamentablemente de los más sensibles, que es el tema de la seguridad en la ciudad. Efectivamente, como lo comentas, es muy delicado el tema de la participación que se da por parte de la Fiscalía del Estado en la agresión de que fue víctima uno de los espectadores dentro del estadio de Los Cholos, donde vemos el vacío de la autoridad y donde no hay una opinión. No se ve que la Fiscalía haya actuado de manera oficiosa, como acertadamente lo refieres, para buscar el castigo de los que pudieron haber sido, de tal suerte que eso invita a que se sigan cometiendo ese tipo de atropellos. El que la FIFA haya intervenido y haya establecido una sanción, pues no deja más que de manifiesto que hay un vacío de autoridad. FIFA no es quien para castigar delitos. Esto le corresponde directamente a la Fiscalía del Estado, el iniciar la carpeta de investigación, el perseguir a los presuntos implicados en el tema y procurar que sean sancionados por el Poder Judicial. Si ello no ocurre, esto quiere decir claramente que hay impunidad en la ciudad y consecuentemente en el Estado, y no de gratis entonces tenemos esos vergonzantes primeros lugares a nivel nacional. Sí, claro, y hemos comentado en programas anteriores cómo a veces nos normalizamos con los hechos delictivos que cada vez siguen siendo muy graves o cada vez más graves unos que otros. Y comenzamos a normalizar pensando en que, bueno, ¿cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que va a pasar? ¿Cuál es el que ahora que viene? Y también parece que estamos comenzando a normalizarnos con la mediocridad de los funcionarios, porque si hay incidencia delictiva, si la incidencia delictiva crece es porque no funcionan las tareas preventivas que le competen a las policías municipales, particularmente en el caso de Tijuana, que es de las ciudades con mayor incidencia. Y si se eleva la incidencia delictiva, entonces en el siguiente eslabón de la cadena, que es la Fiscalía, no se dan abasto para poder investigar los asuntos y de ahí el enorme grado de impunidad. Entonces, se ve que hay una gran ausencia de autoridad, que carece el Estado y el municipio de una política de seguridad pública que esté debidamente trazada para que le pueda devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Coincidimos en el tema. Yo creo que normalizar la violencia significa que cada vez vamos perdiendo más sensibilidad como ciudadanos, y esto obviamente en el ánimo de cualquier servidor público es un abono a que continúen con ese tipo de negligencias, porque al final del día de eso se trata. La falta de eficiencia, la falta de resultados, la falta de una estrategia adecuada implica que ese servidor público no está preparado para el puesto para el cual fue designado. Y más que designado, impuesto por el Ejecutivo, porque al final del día es la que impone, la que quita y pone a los servidores públicos. El hecho de que se haya arrojado un cuerpo que parece un cuadro dantesco al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado implica un reto directo, un mensaje directo a la Fiscalía y a la gobernadora, ¿por qué no decirlo? Porque al final del día encontramos que el fiscal Ricardo Carpio atiende directamente a instrucciones de la gobernadora, aunque se establece que en el organigrama traen una fiscalía autónoma, un ente jurídico autónomo, pero sabemos todos que no es así. De hecho, públicamente lo ha mencionado el fiscal y se ha dado a la tarea de alguna forma servil, ¿por qué no decirlo?, de ponerse a las órdenes de la jefa, que para él la jefa, el ejecutivo, es la jefa de él cuando hay una confusión. Me extraña de Ricardo Carpio porque es una persona preparada en lo que cabe en temas legales, y él debe de saber que la Fiscalía General del Estado es un ente autónomo y en consecuencia se debe de manejar de manera independiente. Lamentablemente las experiencias lo están dando a entender que no hay independencia, y lo peor del caso, dejémonos del tema de la independencia, eso sería pecata minuta si hubiera eficiencia. Claro. Pero si no hay eficiencia y no hay independencia, pues digo, creo que hace falta establecer unas estrategias serias para que pueda haber resultados a la ciudadanía. Y hablando de estrategias serias,
No encontramos en ninguna parte que se haya pedido, se haya empleado el presupuesto, se haya establecido mayor número de elementos de tanto la corporación, policías de investigación estatal, como, por qué no decirlo, también la policía municipal. Nada más se duelen, se quejan de que no son suficientes, pero en ninguna parte he visto la propuesta de que haya un aumento de presupuesto para hacer seriamente el reproche a quien corresponda. Definitivamente puede que lo haya. Puede que haya estrategias que nosotros no conocemos, donde hayan planteado tanto al Congreso del Estado como al Congreso de la Unión un incremento en el presupuesto para también a su vez incrementar el número de plazas que vengan a dar respuesta a esa inseguridad existente. Pero si nosotros como ciudadanos no lo conocemos, a quien buscamos y encontramos como responsable así de bote pronto, pues es a la presidenta municipal y a la gobernadora del estado, a reserva que ellas den a conocer también a la ciudadanía el por qué razón en un momento dado no se han dado esas estrategias para con la seguridad pública, que es el tema más sensible en toda la República y lamentablemente en nuestra Tijuana querida, que es la ciudad más importante de Baja California. Sí, sin duda alguna. Y no lo han hecho público esto en relación con incrementos en los presupuestos porque simplemente no lo han solicitado. No han pasado de quejarse sus titulares, particularmente el secretario de Seguridad de Tijuana, diciendo que faltan patrullas, faltan elementos, faltan recursos materiales, pero eso es algo que se sabía desde un principio. Entendemos que las finanzas en el estado y en los municipios son finanzas pobres. Y cuando se asume una responsabilidad se tiene que asumir con todo y las consecuencias, con las carencias que se sabe que se tienen, no llegar a asumir un cargo y quejarse de lo que no se tiene, sino al contrario, diseñar políticas públicas y estrategias adecuadas conforme a lo que se tiene, que es de lo que hemos carecido. Ahora, tienes razón cuando hablas del fiscal Carpio, que es una persona preparada, pero hay que diferenciar mucho entre preparación y experiencia. Porque se puede tener preparación, la que generan los estudios académicos, el paso por universidades, inclusive por especialidades o maestrías, pero la experiencia, la preparación que se deriva de la experiencia, el estar recorriendo la calle, el estar caminando, me refiero a los temas de investigación, de prevención, es lo que hace que se incremente precisamente el conocimiento y permita llegar a los titulares a diseñar y establecer políticas adecuadas. Y en ambos casos vemos que no existen esas cosas porque es evidente que si la preparación y la experiencia en el ámbito municipal fuera suficiente, no tendríamos la incidencia delictiva tan desatada como está. Y además, como comentas, con un actuar con tanta temeridad por parte del delincuente que no mide consecuencias porque sabe que las consecuencias no va a haber. Son pocos, muy pocos los casos en donde hay capturas en flagrancia, que en muchos casos es por chiripa, y en el caso de investigación la impunidad anda en el orden del 97-98%. Entonces, la falta de preparación, tal vez tengan el conocimiento, pero la falta de preparación hace que estemos sumergidos en esta debacle de inseguridad tan estrepitosa. Ahora, la falta de recursos hace que no haya precisamente los recursos materiales, los recursos humanos suficientes y que la capacitación, que es fundamental para poder mantener la estabilidad, no se esté dando. La independencia que dices es importantísima porque no hay independencia. Veíamos recientemente un video como el fiscal general de la Nación, si no me equivoco, en Colombia, le dice al presidente de aquel país: oye, espérame, yo soy un fiscal independiente, autónomo, no te debo sumisión y mis actuaciones son constitucionales, en fin. Y aquí tenemos todo lo contrario, como bien lo precisas. Sí, sí, claro. Y estábamos viendo porque tenemos un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no?, donde establece la debida diligencia en el actuar del Ministerio Público. Te encuentras con que la debida diligencia, bueno, dices, ¿qué es? Ahorita que estamos hablando de la preparación de nuestro fiscal, pues podrá estar muy preparado, pero si no es diligente o no es efectivo en su actuar o no hay resultados, entonces se ve vacío el tema. Y eso es a lo que vamos. Yo quisiera no defenderme, pero sí puntualizar que yo jamás dije que fuese eficiente. Claro. Dije que estaba preparado, que es muy diferente. Ahora, también para que haya eficiencia, también tenemos que dotarlo de lo importante. Pero si él mismo, en igual de reclamar esos espacios que deben de dársele para poder ser efectivo, empieza con sus cuestiones de seguir el rollo a la gobernadora, en vez de hacer ver su trabajo eficientemente y exigir lo que ocupan para que haya seguridad, no lo hace. Claro. Tenemos aquí una confusión de agendas. Refieres
de alguna forma cierta que no se cuenta con presupuesto, pero no hay una jerarquización de lo que son las necesidades, como si hay presupuesto para la definición y para la promoción de las imágenes de los servidores públicos. Claro, eso es importantísimo. Pero vamos a continuar platicando con nuestro invitado en esta conversación la tarde del 10 de mayo, después de un corte comercial. ¿Has escuchado hablar de la riqueza? La riqueza es una enfermedad transmitida por la mordedura de una garrapata y es muy importante saber cómo prevenirla para protegernos a nosotros mismos y a nuestras mascotas. Revísala periódicamente. Usa repelente para garrapatas. Revisa tu cuerpo después de estar en el parque o en la naturaleza. Es fácil y muy importante hacerlo. Prevenir es nuestra mejor arma. Cuídate a ti y a tu mascota. Alerta: el glaucoma puede causar ceguera. En el mes de detección de glaucoma, aprovecha. Si eres mayor de 50 años, haz tu cita por WhatsApp y recibe consulta por solo 200 pesos. Cuida tu vista. Atiéndete ahora. Llama ya. Visual Corporativo Jardón. Especialistas en cirugía de retina y vítreo. CNR Deportes. Todos los jueves a las 8:30 p.m. con el Caballero de los Deportes. Es increíble la cantidad de personas que presentan descompensación en diabetes, hipertensión, gastritis, insomnio, procesos de dolor. Pacientes que no han encontrado una respuesta en su salud y que en Biomer han encontrado esos cambios con nuestros tratamientos 100% naturales. Crean en ese medicamento que dan ellos, que crean en eso y que se olviden de tomar tantas pastillas. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Les desea El Florido! Pulpa larga de res a $129.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Tomate saladet, $16.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Pechuga de pollo con hueso, $49.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! ¡Qué barato! Encuentra todo lo que buscas solo en Plaza Comercial Ejido Mazatlán. Especialistas, restaurantes, dulcerías, tiendas, zapatería, regalos y más, todo en un solo lugar. Síguenos en Facebook como Plaza Comercial Ejido Mazatlán. No busques más. Ven y visítanos. Nos ubicamos en Boulevard Benito Juárez 984 Zona Centro, 2270 Playas de Rosarito. Contamos con todas las medidas necesarias de seguridad. Plaza Ejido Mazatlán. Todo lo que buscas en un solo lugar. ¿Por qué mi internet no aguanta cuando mis papás ven películas? Ahora Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y ViX, con hasta 100 megas de velocidad, canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en combo con todo fácil y en un solo lugar. Gracias por continuar con nosotros y seguimos conversando con el licenciado Jorge Escárcega Germán, donde hablábamos precisamente de presupuestos que no tenemos conocimiento de que se hayan solicitado tanto por parte de la Fiscalía o por parte del municipio para reforzar tareas de seguridad. Y no tenemos conocimiento porque simplemente no lo han hecho. No lo han hecho porque a nivel nacional inclusive se recortaron recursos federales que eran los que le daban soporte a los ayuntamientos para poder reforzar y adquirir recursos materiales o recursos humanos, capacitación, etcétera, por lo cual la capacitación está en este momento por los suelos. Mire, vamos a ver una imagen de la Guardia Nacional, que es penoso, lamentable, que vean el grado de preparación que tienen. Es lamentable. Vamos a verlo y vamos a escucharlo. Su derecho, cartilla de derecho que asisten en la persona de detención. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a declarar y en caso de hacerlo, lo hará. Asistencia de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido en un defensor si quien quiere a uno no puede hacerlo, requiere designarlo en un defensor público. Tiene derecho
hacer el conocimiento a un familiar, a la persona que desea los derechos de su detención y el motivo del lugar de continuidad en el que se halla a cada momento. Usted es considerado inocente desde este momento hasta que se le determine lo contrario. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país se notifique en su detención. Tiene derecho a un traductor, intérprete, el cual le será proporcionado por el Estado. Tiene derecho a ser... Yo creo que es sumamente vergonzoso estar viendo esta imagen. Eso nos pone en evidencia la preparación que tienen elementos de la Guardia Nacional. No sabe leer el individuo. Casi el que está escuchando esa lectura de derechos le dice, oye, déjame irme a tomar un café en lo que tú terminas. Pero el grado de preparación que están poniendo en evidencia es igual en muchos casos, el grado de preparación que tienen los mandos que están a cargo de estas tareas y estas políticas de seguridad y de justicia, y que nos regresamos al tema de la experiencia que hablábamos, Jorge, porque pueden tener conocimiento pero no pueden tener experiencia. Este video es brutal, es atroz, eso demuestra cómo está el interés en capacitar para llegar a tener elementos que combatan la delincuencia de manera, pues si no se puede decir perfecta, sí lo más óptima posible. Y eso habla de los mediocres resultados que tenemos y, por supuesto, de los mediocres funcionarios que están a cargo de esta circunstancia. Yo creo que en un 80 o 90% de los casos que se judicializan son precisamente por los primeros respondientes, que son precisamente los elementos de seguridad, que son los que hacen del conocimiento de la Fiscalía de un hecho con apariencia de delito. Y volvemos a lo mismo, el ciudadano que está siendo abordado para ser presentado en su oportunidad ante la Fiscalía, se le ve una cara de asombro, pero yo creo que ese asombro obedece a ver tanta incapacidad. Se ve que la persona que está leyendo no tiene ni la mínima idea de lo que está leyendo y en consecuencia no tiene la mínima idea de lo que es su trabajo. Y el señor, pomposamente podemos decir que es un representante de la Guardia Nacional. Si así estamos con la Guardia Nacional, pues yo creo que vamos mal. La ruta debe ser otra, debemos de preparar a nuestros elementos, siempre se ha dicho. Entre más tengamos una policía preparada, mejores resultados va a haber. Pero si los preparados lamentablemente apuestan a la impunidad también, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de que hay policías que tienen conocimiento de un hecho delictuoso y exhortan a las partes a que ahí mismo se arreglen? Claro. Porque refieren que en el Ministerio Público pues no va a pasar nada y que nada más van a perder el tiempo. Entonces muchos delitos quedan impunes precisamente por la incapacidad de nuestras policías. Sí, y tienes razón en eso, porque muchos delitos quedan impunes porque el grado o el nivel de impunidad anda alrededor del 96-97%. Pero además hay una cifra negra que son todos aquellos delitos que no se denuncian precisamente porque el ciudadano no tiene fe en sus instituciones, porque sabe que va a ir a perder el tiempo, entonces opta y prefiere por no denunciar, por pérdida de tiempo, por maltrato de las personas y también por, como dices, el primer respondiente en muchos de los casos trata de que se arreglen o se minimicen las situaciones para evitarse cargas de trabajo. Aunque también abro un paréntesis, debo reconocer que tanto en Policía Municipal, de todos los municipios de Baja California y en la Fiscalía hay elementos que son muy preparados, que le ponen mucho empeño a su trabajo, que tienen años de experiencia, que se dedican a investigar o a prevenir, pero también marchan al son que les toque. Y si quien trae la batuta, quien está a cargo en los municipios de las tareas de prevención, no tiene la menor idea de cómo prevenir, más allá del discurso, o más allá de pararse en un pizarrón, en un salón de clases a decir, estos son los elementos de la prevención, no. Si no tiene el conocimiento en la calle de cómo se está atentando contra la seguridad, cómo se desplaza la delincuencia, cuáles son sus zonas de ataque, sus horas de predilección, sus áreas de interés en cómo golpear al ciudadano, o si en la parte de investigación no tienen la remota idea de cómo integrar una carpeta, cómo llevar un interrogatorio o un contrainterrogatorio, cómo fortalecer argumentos ante un juez, esto va a seguir precipitándose en un túnel o en un pozo sin fondo,
del que no le estamos viendo la luz en este momento. Sí, definitivamente, mientras no haya ese nivel de efectividad que se requiere, no es tanto una ambición que llegara a darse como algo ilusorio, la sociedad exige que haya una mejor policía. Estamos hablando ahorita de un nuevo código nacional, de un código de primera, un código muy similar al que pudiera manejarse en Estados Unidos, que es un país de primer mundo. Entonces queremos entrar a un país de primer mundo con equipo de cuarta. Claro. Sí, y con funcionarios impreparados que ciertamente llegan a ser mediocres. Y no se trata de decirlo solamente porque sí, porque ahí están los resultados. Cuando hay una regla muy sencilla en la prevención y en el combate a la delincuencia que dice que cuando la criminalidad sube es porque la prevención falla. Y cuando la criminalidad baja es porque la prevención está funcionando. O sea, es una cuestión netamente aritmética, no se necesitan algoritmos o fórmulas matemáticas para interpretarlo, pero simplemente si están a cargo personas que no tienen esa capacidad, pues no vamos a poder tener resultados diferentes. La persona que se siente agredida o porque ya fue víctima de un delito, llega al Ministerio Público y lo revictimizan. Primero por falta de atención. La pérdida de tiempo, cuando lo atienden de mala gana, lo hacen esperar y al final de cuentas no les van a resolver su asunto. Vamos a suponer que el asunto prosperó, sube a la siguiente esfera que es el Poder Judicial y sigue igual de pasmado, con desatención, con maltrato en el servicio hacia los justiciables, con una demora importantísima en los tiempos para que puedan avanzar sus asuntos y así sigue la rueda de la fortuna donde los litigantes lo observamos, los justiciables lo padecen, la ciudadanía en general ciertamente lo tolera esa mediocridad, esa ineficiencia, pero las cosas no avanzan como debieran avanzar. Qué importante que comentas los niveles de tolerancia que en un momento dado se dan. Y la gente tolera por una simple y sencilla razón, no tiene opción. Una persona que va por la devolución de un cuerpo, por la devolución de un cadáver, seguramente un familiar, una madre dolida, un hermano que pierde a un ser querido y le cobran por la devolución del cuerpo, ¿qué va a hacer ante tal circunstancia? Claro. A ese grado llega la corrupción. De todos lados están queriendo sacar dinero ahorita. Y esta podredumbre que se está dando se tiene que decir fuerte y quedito. Porque es un tema que no podemos pasar nosotros como abogados, no podemos soslayar los altos niveles de corrupción, que obviamente tienen que ver y van de la mano con la corrupción. Sí, esos altos niveles de corrupción, como bien pones el dedo en la llaga, son insostenibles, son intolerables, deben ser sancionados, pero por ejemplo a nivel municipal tenemos un área que es la responsable, que sería la sindicatura municipal, que parece ser que está perdida en el desierto. O sea, no se ve que haya algún pronunciamiento claro, fuerte, importante en relación con los diversos señalamientos que hay en contra de las policías municipales. Y no me refiero solo en Tijuana, me refiero en Rosarito y en el resto de los municipios del Estado. No hay ningún pronunciamiento de la sindicatura, que es el órgano de control interno, para que pueda limitar los malos comportamientos, sancionar, etcétera. En el área estatal tampoco, lo que son el área de asuntos internos o las visitadurías por parte de la Fiscalía, tampoco lo hay. Y entonces esto nos hace pensar que hubiera componenda, que hubiera arreglos en lo interno para que las cosas no avancen, para sancionar esas conductas indebidas, por estar todos metidos en el mismo interés de la corrupción. Bueno, había por ahí una pluma muy pesada de un semanario que muy reconocido, el escritor Blanco Ornelas encontró el tema con el semanario y decía, qué malo, pero si no, está peor. Si en un momento dado la sindicatura municipal o las fiscalías y las visitadurías no intervienen, quiere decir que hay complicidad. Y si no hay complicidad, pues es peor, porque entonces hay negligencia. Pero de cualquier manera no se están dando los resultados que la gente quiere. Sí. Lamentablemente en el tema de la sindicatura municipal, por ejemplo en Tijuana, ya nos encontramos con un síndico que más que nada parece un candidato en campaña. Parece ser que le interesa mucho el participar a concursar como futuro candidato a la presidencia municipal. Qué bueno que tuviera aspiraciones.
pero lo exhortaría con todo respeto a que diera resultados y con eso gana fácilmente la presidencia. Claro, y ojalá y así fuera, pero hay que exhortar no solo a aquellos que quieren ser candidatos, sino a los que están en funciones, a que cumplan con su misión, a que cumplan con su responsabilidad, que se les quite ese falso discurso con que lo pronuncian con tan elevada soberbia, y particularmente me refiero en el caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Tijuana, donde casi pretende decirle a los ciudadanos de que está haciendo un favor de gobernarles, cuando la ciudad está en ruinas en su pavimentación, está en ruinas en su circulación, está en ruinas en su seguridad, está en ruinas en su prevención. Que no lo quiera ver es otra cosa, pero que no lo quiera ver o que lo oculte no significa que no esté ocurriendo. Es evidente que hay un enorme conflicto de movilidad en la ciudad y es muy dada a patear el bote hacia otra esfera de responsabilidad, cuando la circulación en la ciudad le corresponde a tránsito municipal. Entonces, si vemos, por ejemplo, en casos que son muy sencillos, el enorme tráfico que hay en la ciudad de Tijuana particularmente, el enorme tráfico que hay desquiciado entre una glorieta y otro, que no lo pueden componer, que no lo saben componer o que no lo quieren componer porque no les interese o porque no pueden con él. Entonces, vamos a la aplicación de otra máxima jurídica que dice: quien puede lo más, puede lo menos, pero a la inversa o a contrario sensu, quien no puede lo menos, nunca podrá con lo más. Entonces, si ni tan siquiera pueden corregir el tráfico de una cuadra a otra, de una glorieta a otra, ¿qué estamos esperando que suceda en el caso de la prevención, que es la responsabilidad mayor para poder tener una ciudad en calma? Pero es el ciudadano el que debe exigirle a la autoridad, y la autoridad ponerse, pues no solamente las pilas, sino sujetarse al marco constitucional que le obliga, entre otros casos, a garantizar la estabilidad y paz social de cualquier comunidad, particularmente de la que gobierna. Por supuesto, yo considero que el ciudadano de bien, el ciudadano que trabaja, tiene miedo a la autoridad, tiene miedo a delatar y que esto se revierta en su contra, como muchas veces sucede. En Tijuana se dicen muchas cosas de corrupción desde la más alta esfera a nivel municipal, incluida la presidenta municipal, el síndico procurador, el secretario de gobierno, ni se diga. Sin embargo, la gente, al momento que le dices vamos a documentar, vamos a presentar la denuncia formal, la gente se desiste. Tiene miedo a las consecuencias que se puedan dar, no para con su denuncia, no para con castigar el hecho como delito, sino las consecuencias que se van a dar a su persona. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, hablando de la eficiencia, que casualmente debería ser la intención de todo servidor público. En el caso de los policías municipales, por ejemplo, vemos en cualquier glorieta el tráfico, vemos que está hecho un nudo el tráfico. De vez en cuando se ve un policía, pero ese policía, en igual de estar dando dirección al tráfico, está viendo su teléfono. Así es. Y entonces, si yo voy con un teléfono conduciendo, pues va a tener una de las infracciones más altas que marca el reglamento. Pero casualmente, el elemento de la policía que debe estar trabajando está atendiendo al celular e impunemente. Así es, sin duda alguna. Y esto que dices tú de que el ciudadano no se atreve a denunciar porque tiene miedo, temor hacia lo que le sucede en su persona, no tanto lo que le sucede en su asunto, es algo que debiera de atender una fiscalía anticorrupción que no existe. Y no existe por razones que seguramente vamos a comentar ahorita que regresemos después de un corte comercial. Muy bien. Biblias y guitarras. En Biblias y Guitarras puedes encontrar Biblias y libros con temas bíblicos, así como guitarras, bajos, baterías, teclados, amplificadores y accesorios para instrumentos musicales. Además, contamos con reparación de instrumentos, ajustes, calibraciones y revisión de equipo de audio. Visítanos. Estamos ubicados en Plaza Coral, Local 9, Carretera Libre Tijuana-Ensenada, kilómetro 18 de la Colonia Independencia. Llámanos al 661-688-1611. Biblias y Guitarras. Gracias a tu pago del predial 2023, haces posible esta obra que estamos realizando. Y esta, y muchas más. Cada que pagamos nuestro predial, contribuimos para tener más obras y mejores servicios que transforman la calidad de vida de las y los mexicalenses. Gobierno de Mexicali. Mantente informado al iniciar tu jornada en Noticiero Matutino, lunes a viernes a partir de las 8 a.m. Termina tu día con los sucesos más relevantes de la región en Noticiero Estatal,
con licenciado Mario Rivera, de lunes a viernes a partir de las 7 p.m. Noticieros CNR Televisión. Bueno, hablábamos precisamente antes de concluir en el segmento anterior de que el ciudadano tiene temor a denunciar las tropelías que comete la autoridad en su perjuicio, y sea en cualquier orden, puede ser desde el comercio ambulante, el pequeño comercio, obviamente el inversionista inmobiliario, que no sea del ciudadano que anda en circulación, y por el temor que puede tener a las consecuencias que sufre en su persona, no tanto en sus asuntos. Pero hay un mecanismo que debiera de estar funcionando que no lo está, porque seguramente a la autoridad no le conviene: la Fiscalía Anticorrupción. Una Fiscalía Anticorrupción con personal que estuviera, el titular por supuesto, preparado, con experiencia, con los atributos y requerimientos de los que hemos hablado ahorita, que estuviera a cargo para estar abriendo de oficio las investigaciones. Yo puedo casi asegurar, Jorge, que si hubiera una fiscalía funcionando así, con una persona muy preparada al frente, bragada y haciendo lo que le corresponde, tal vez se podrían al menos disminuir, o si no, disimular, y esa sería su habilidad de detectarlos, para dar cuenta de los impostores abusivos, de los trácalas que existen en diversas oficinas de gobierno, no solamente ahorita, sino incluso a lo largo del pasado reciente, en la administración municipal y en la administración estatal. Sí, efectivamente, yo creo que el sacar un papelito blanco, un pañuelito blanco todas las mañanas y decir que ya no hay corrupción, pues obviamente es un lenguaje que no debe ser tolerado por ningún ciudadano pensante. Sin embargo, hay personas que todavía siguen creyendo que la corrupción no existe, hasta que no les toca en su familia o en su presupuesto o en su cartera. Teníamos a la fiscal anticorrupción, la licenciada Olga Ojeda, en su oportunidad, la primer fiscal anticorrupción en Baja California. Eso fue por allá en el 2009, cuando fue modificada la Constitución estatal, para lograr una fiscalía independiente, autónoma, que viniera a sancionar los delitos cometidos por servidores públicos en manos de una fiscal anticorrupción. ¿Cuánto duró la fiscal anticorrupción? Difícilmente duró los 3 meses. En el 2019. 2019, efectivamente, la dejaron sin ningún presupuesto, de tal suerte que tuvo que tirar la toalla, tuvo que decir que ella no podía con el tema, que tenía que pusieran a otra persona, y ahí aprovecharon ese vacío para ya dejarlo por completo. Es decir, ahorita se encuentra acéfala esa institución tan importante. Una fiscalía anticorrupción es un tema tan sensible para la sociedad, es un tema que debemos de tener en puerta para poder acudir cualquier ciudadano que tenga la desgraciada experiencia de haber sido víctima de un delito por un servidor público. Lamentablemente no lo existe, y el ciudadano tiene que acudir a órganos similares, que son órganos internos de control, que muchas veces va la complicidad implícita en el tema, de tal manera que llegan y dicen son los mismos de siempre. Claro, es que una fiscalía anticorrupción debiera de ser tan autónoma como el fiscal general debiera ser autónomo del Poder Ejecutivo del Estado, del gobernador o gobernadora. O sea, un fiscal o fiscal hombre o fiscal mujer que sea encargado de combatir la corrupción debiera tener la independencia y estar al igual y a la par que el fiscal titular, porque precisamente es lo que requiere, no ser parte de lo mismo, no ser parte del juego, que no le tiemble la mano en iniciar carpetas, jalar a declarar a personas que son señaladas, incluso hasta de oídas, porque muchas de las veces por ese temor el ciudadano no hace incluso una queja pública, pero sí el rumor que existe social es los elevados niveles de corrupción que hay en diversas y distintas dependencias. Entonces, de ahí es donde debieran abrirse carpetas a partir de esos señalamientos públicos y comenzar a integrar carpetas tomando declaraciones, testigos de las partes, etcétera, para comenzar a fincar responsabilidades, porque de que existen estas es sin duda. Igual pasó con el fiscal de delitos electorales, que lo nombraron al buen amigo Carlos Barbosa, igual duró un par de meses porque no le daban herramientas. Entonces tuvo la dignidad profesional suficiente para decir hasta aquí, porque no me voy a prestar a una farsa, ¿no? Que es lo que está pasando igual en los dos casos. No le conviene a la autoridad constituida, a la que está en el ejercicio, y pues se hace de la vista gorda. Creo que no ahorita, desde hace más de 10 años, si hubiéramos parado el tema, la maquinaria legislativa,
lo hubiéramos parado por completo y hubiéramos respetado las reglas del juego que estaban. Pero no, parece que nos damos a la tarea de legislar al vapor, creando leyes, reglamentos e instituciones que no las hacemos efectivas y en consecuencia se vuelven vacíos de la ley. El chiste no es crear instituciones ni leyes, el chiste es defender lo que ya tenemos. Exactamente. Ahorita tenemos un tema muy sensible que muy seguramente se va a tocar, que es el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, en efecto, y justamente vea, el día de hoy los gobernadores del partido del presidente sacaron un comunicado que vamos a ver enseguida, lo vamos a tener en pantalla, en el que se hacen una serie de argumentaciones en relación con el plan B de las reformas propuestas por el presidente, pero en la parte que me interesa que comentemos es donde dice, en el último párrafo dice, todos los gobernadores del partido Morena. Por ello, respaldamos la propuesta de reforma constitucional del presidente al Poder Judicial, para establecer que las y los ministros sean elegibles por el pueblo mediante voto popular, como era en la época juarista, para garantizar que la Corte sea una verdadera representación del pueblo. Y uno de los que firman de esos gobernadores, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. Qué bueno que la gobernadora de Baja California esté de acuerdo en que haya una profunda reforma al Poder Judicial de la Federación, porque eso implica que está de acuerdo, evidentemente, en que hay una profunda reforma al Poder Judicial de Baja California. Yo creo, desde mi perspectiva, que se requiere una profunda reingeniería del Poder Judicial, una de las columnas vertebrales del gobierno de Baja California, uno de los 3 poderes, para que salga del marasmo, de la apatía, de la ineficiencia, de la inamovilidad judicial que tienen a lo largo de muchos años, que ha hecho caos y crisis ahorita, en perjuicio de los justiciables, mal atendidos, en zonas prácticamente insalubres, con un gran hacinamiento, falta de celeridad en los trámites judiciales, poca calidad en varias de las resoluciones, tanto que son revocados por Tribunal Superior o por la Justicia Federal. Y así podríamos hacer una serie de señalamientos. Baja California requiere una profunda reforma a su Poder Judicial para hacerlo eficiente. Qué bueno que la gobernadora se pronuncia porque hay una reforma al Poder Judicial Federal. Sí, coincido plenamente, pero no en los términos que se quiere proponer. Se quiere proponer una constitución que data de 1857, claro. Una constitución juarista, que entonces el tiempo que ha pasado ha sido en vano. Todos aquellos avances que se han dado en democracia y en constitucionalidad, en la creación de normas que rigen a nuestra sociedad, pues prácticamente las echaríamos al traste y le pondríamos reversa a nuestro carro, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente debe haber un cambio, una transformación en el tema del Poder Judicial, pero no en el tono ni con el color que está queriéndolo plantear nuestro presidente de la República. Creo que ya absorbió al Poder Legislativo, ya es uno solo, ya no podemos hablar de los senadores y diputados sin hablar de la decisión del Ejecutivo, es decir, está en un nivel de servilismo, perdone la expresión, así es, lo que son los senadores y diputados, a lo que truene los dedos el señor presidente de la República. En el caso nuestro, no se diga la excepción, en el caso del 24ª legislatura del Estado de Baja California, están a merced y en manos de Marina del Pilar, y hacen lo que ella diga. Entonces, ¿para qué tenemos esa división de poderes? Dejémoslo en 2 ahora. Dejémoslo en lo que diga la gobernadora y los que trabajan con ella, que son sus legisladores, y hagamos un poder judicial autónomo, independiente. Pero no, quieren centrar todo en un solo poder, y eso no se vale. Claro, sí, sin duda alguna. Lo que se requiere es que tengamos un poder judicial en Baja California que sea precisamente contrario a lo que tenemos en la actualidad. Tenemos problemas de atención al público, tenemos problemas de atención en la calidad en el servicio, tenemos problemas en el despacho ágil de los asuntos. Se presenta un asunto, se inicia un asunto y puede tardar 1 mes, 2 meses en que haya un acuerdo de recepción. No se diga en cuanto a las audiencias que se tienen que preparar, a los trámites internos que debe de haber, a la movilidad de notificaciones con los actuarios, a la falta de espacio físico de las instalaciones, a la falta de estacionamiento del
el cual están privilegiados empleados sindicalizados y empleados o funcionarios del Poder Judicial en perjuicio del propio justiciable. No sería de los abogados, sino de los justiciables, los que acuden a ese tribunal tocando la puerta para que la justicia les llegue a su casa, y no sucede. Por eso el nivel de impunidad que hay en Baja California es del 98%. Nos decía Roberto Quijano en una de las visitas que nos hizo este programa, que el ciudadano no confía en sus autoridades, que no confía en su policía, por ejemplo. El grado de desconfianza es del 75%. El grado de desconfianza en las instituciones del Poder Judicial es arriba del 60%. Y este es un escenario real, actual, vigente, pero sobre todo muy lamentable. Sí, yo definitivamente creo, y saludo afectuoso para el buen Roberto Quijano, un líder social y una persona muy identificada con la sociedad, con las necesidades en seguridad pública que se tienen. Lamentablemente, comentaba yo con algunas personas, el tema de Roberto Quijano es presidente de un consejo, pero no se ve el consejo, se ve nada más al puro presidente, y en consecuencia debe haber más equipo, integrarnos más como sociedad. Hay unas personas expertos en el tema de seguridad que bien pudieran servirle de consejeros. Hay personas que son expertas en el tema de litigio, bien pudieran servir, arrimarse con la idea de poder aportar algo al valioso Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal. Sin embargo, lo vemos nada más a él solo, lo vemos que aparece solo, lo vemos sin una estrategia cierta, criticando que no hay estrategia por parte de seguridad, pero tampoco se tiene estrategia como ciudadano. Yo creo que también el ciudadano debe de ir exigiendo, debe de aumentar su tema en términos de exigencia. Tenemos el gobierno que nos merecemos. Mientras el ciudadano no acuda a foros como el que usted tiene, licenciado, que son de participación y de opinión, mientras no hacemos la voz, nadie nos va a escuchar. Claro, y eso es muy lamentable, porque la autoridad constituida o la autoridad establecida en actos de extrema soberbia piensa que están haciendo todo bien, desdeña y desestima el comentario de los ciudadanos en el que le reclaman, y con mucha precisión, con mucha puntualidad, dónde están las deficiencias, dónde están las carencias, dónde están las impertinencias y dónde incluso están las faltas de respeto, porque esa manera de dirigirse al ciudadano de manera tan soberbia y tan altiva y tan así, con un muy particular estilo, pues insulta la inteligencia, insulta a los ciudadanos, porque no se está cumpliendo con el deber que se debe de cumplir, y no por gusto, sino porque son obligaciones constitucionales. Yo he hecho el comentario, he puesto el ejemplo en muchas de las ocasiones. Cuando un paciente cuando una persona tiene a un paciente, un familiar enfermo y en fase grave, incluso en fase terminal, y requiere de algún tipo de cirugía, va a buscar al médico o al cirujano que sea el más efectivo. Tal vez no el que le pueda garantizar la vida, pero sí el que haga todo lo posible por tratar de salvarla. Y no se va a conformar con alguien que no tenga la competencia, la experiencia, o que sea ciertamente mediocre. Entonces, pasado de esa circunstancia, no podemos nosotros seguir conformándonos como ciudadanos en general, me refiero del Estado, de cada uno de los municipios, con la ineficiencia de la autoridad que tiene sumergida al Estado en esta debacle no solo de inseguridad, sino la irregularidad que hay ante tal destrucción, por ejemplo, en cuestiones de obra pública. Sí, no, definitivamente, ya vemos que Tijuana ya le pusieron la ciudad Mazapán, ¿no? Ya definitivamente, cuando Tijuana no estaba así. Tijuana se ha vuelto de esa forma en atención al indiscriminado abuso de las reglamentaciones municipales para la edificación de construcciones verticales. Y ese tema, tarde que temprano, va a venir también a colapsar aún más el tema que tenemos con los derrumbes que hay hacia la ciudad de Tijuana. Tenemos, por ejemplo, las colonias como La Cacho, La Gabilondo, que son la zona Río, que son temas donde se han dado la tarea de erguir torres, edificios de 10, 15, 20 pisos. Sin embargo, no se ha invertido en lo absoluto un solo centavo en cambiar la infraestructura de los drenajes, en cambiar las tuberías, en cambiar las redes de electricidad, y todo eso a la postre es una bomba de tiempo que tarde que temprano va a estallar en perjuicio de los propios ciudadanos y de los ciudadanos que ocurran a los lugares céntricos como son esos, porque finalmente no nada más afectas a los que están en ese núcleo habitacional, sino a quienes acceden con motivos de trabajo, de recreación o por cualquier motivo a esas áreas, también se ven perjudicados. Sin duda alguna, porque un inmueble
por decir algo, de 450, 500 metros, que estaba considerado en un principio para una vivienda unifamiliar, 4 o 6 personas, no más allá de 7, pues ahora resulta que van a vivir ahí 50 familias y, como bien dices tú y precisas, se multiplican todos los servicios públicos, la exigencia de servicios públicos en perjuicio de todos quienes previamente ya vivían ahí, drenaje, alcantarillado, áreas de circulación, de electricidad, el gran conflicto en la circulación vehicular, etcétera, y así muchos, como bien dices, van a ser una bomba de tiempo. Precisamente por eso en algún tema y en algún programa posterior vamos a invitar a alguien que ha sido funcionario de obras públicas a nivel estatal y municipal, con lo que vamos a comentar el tema, cómo esta falta de atención y falta de previsión por parte de la autoridad genera una gran irritación social al respecto. Vamos a continuar después de esta pausa comercial. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Les desea El Florido! Aceite de soya Hogar, 845 mililitros, 34.90. ¡Qué barato! ¡Ah! Queso Monterrey importado de Estados Unidos, 119.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! ¡Qué barato! Bueno, entramos a la fase final de este programa y continuamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Jorge Escárcega Germán. Y hablábamos precisamente de todas las cosas en las cuales el gobierno municipal o la autoridad constituida no ha puesto atención y que se convierten en bomba de tiempo y que van a afectar más tarde o más temprano al ciudadano, como es el caso incluso de acercarse a las instalaciones del Palacio Municipal. Sí, podemos dar cuenta, inclusive aquí mismo en la ciudad de Rosarito, en Tijuana, no es la excepción con el tema de los juzgados. Tenemos un grave problema de estacionamiento. El ciudadano, el justiciable que ocurre con la idea de que se haga justicia, no encuentra donde se haga por lo pronto un servicio digno de estacionamiento, y los que hay, pues son privilegiados con unas tarifas enormes. Tenemos también el Palacio Municipal, que es un secreto a voces que hubo una corrupción tremenda, había por ahí un pequeño zócalo que se está derrumbando, que había fisuras hacia el sótano que pudieran hacer probable el desplome del edificio, y ahí quedó. Sin embargo, nos encontramos con que hay estacionamientos muy bien montados, que son 50 pesos por cada vehículo que se ingrese, sea 5 minutos o sea todo el día. Sabedores ellos de que precisamente la gente que vaya a su trámite va a durar 5 o 10 minutos nada más en hacerlo y se regresará, cuando mucho media hora. Pero hay una desproporción en el tema y una inconsciencia por parte de las autoridades que no son capaces de regular ni siquiera una tarifa justa de estacionamiento para que el ciudadano que vaya a pagar o a cumplir con sus pagos de impuestos tenga el servicio de estacionamiento. Claro, yo creo que aplican la máxima socorrida que dice: para los amigos justicia y gracia, y para los que no lo son, pues justicia a secas. O sea, se hacen de la vista gorda en relación con diversas irregularidades que hay. Yo creo que cuando la autoridad tiene la oferta política para conquistar voto, pero sobre todo cuando asume los cargos que estuvo buscando, debiera actuar en plena conciencia de su responsabilidad, asumir las consecuencias de su falta de resultados y tener la dignidad y el decoro suficiente para decir no puedo con la chamba, en lugar de andar buscando argumentos que sean completamente fatuos e incluso huecos y falsos para justificar su responsabilidad y para estar pateando la responsabilidad para otros. Desde luego que sí, yo no tengo nada, al contrario, aplaudo
el que se haya dado ese tipo de pensiones para las personas de la tercera edad, para gente con capacidades diferentes, para las becas, para los estudiantes, absolutamente nada. Resulta plausible. Donde resulta sumamente cuestionable, criticable, y además, como delito es que con eso se compre la voluntad al momento de llegar a la urna. Claro, sin duda alguna. Bueno, ha sido, Jorge, una muy interesante plática. Al contrario, muchas gracias. El tiempo se nos acaba. Esperamos de nueva cuenta poderte contar aquí como invitados. Y yo le quiero agradecer a Jorge Escárcega por haber participado con nosotros en esta conversación, pero sobre todo le quiero agradecer a usted por su atención. El próximo miércoles estaremos con otros temas de interés en seguridad y justicia y esperamos que nos acompañe. Al contrario, licenciado, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge.